Bien, entonces vamos a dejar definido, así como lo propone el sistema, a dos decimales en esta pestaña. Ahora vamos a pasar a la pestaña de configuración. Dentro de la pestaña de configuración tenemos dos subpestañas, como lo es generales y adicionales. Dentro de la primera pestaña de generales, nosotros vamos a encontrar la opción de número de orden de producción por producto. Por cada producto que se esté clasificado como un producto terminado, el sistema va a asignar un número de folio para poder generar la orden de producción. En la parte de abajo tenemos también el formato para la orden de producción. Este formato lo vamos a definir pulsando el botón de formato. Inmediatamente el sistema nos va a llevar a la carpeta de formatos que se encuentra dentro de la ruta de instalación del sistema y nos va a proponer el único formato que se llama orden de producción.rtm. Este formato nos va a ayudar a poder tener los archivos impresos o en su defecto poder generar un archivo PDF. En la parte de abajo tenemos la sección de impresora que se puede definir para poder enviar nuestros documentos a imprimir. En la parte de abajo tenemos el tipo de documento. El tipo de documento, como se pueden dar cuenta, nos aparece deshabilitado. Esto nos da el indicio de que vamos a tener que regresar a los parámetros de la empresa a poder asignar los documentos que están pendientes. Del lado derecho tenemos la sección de programación y aquí es donde nosotros vamos a tener que indicar la jornada laboral, ¿sí? Y se va a definir por entero, ¿sí? El número de horas de lo cual se basa nuestro departamento de producción, hablando de horas laborales. Muy bien, el sistema pues obviamente predetermina el número 8, ¿sí? Si ustedes quieren aumentar o disminuir, lo pueden hacer con las flechas que tenemos a un costado. Posteriormente tenemos el campo de procesos secuenciales. Esta opción permite trasla- traslapar las órdenes de producción en cuanto a las fechas y tiempos. Y la opción de confirmar programación. Cuando se termina de generar una orden de producción, el sistema pregunta si desea programar la orden y se puede elegir entre sí y no. Bien, esta es la función que nosotros tenemos dentro de esos campos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a activar estas dos opciones y vamos a dejar activo la opción de jornada laboral. Muy bien. Dentro de la sección de adicionales tenemos los siguientes campos. 1. Proponer costo unitario en componentes como último costo de entrada de productos o el costo unitario de insumos. Actualizar costo unitario de componentes al modificar el último costo de entrada de productos o el costo unitario de insumos. Esa es la número 2. Y por último, número 3 es actualizar el costo de la orden de producción al modificar el último costo de entrada de productos o el costo unitario de los insumos. Bueno, aquí está la definición de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Por lo cual, pues obviamente se puede definir cuál es el que ustedes van a elegir. En este caso, pues bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a activar los tres. Y en la parte de abajo tenemos los costos de entrada por productos terminados. Y tenemos una sección que nos dice costos de materia prima. ¿Cómo deseamos realizar este cálculo? Pues bueno, tenemos el costo definidos por plantilla o la evaluación de costos por inventarios. Muy bien. La evaluación de costos por inventarios, si nosotros la activamos, el sistema va a tomar el tipo de evaluación de costos que en su defecto tiene el producto. Lo que habíamos visto anteriormente en la sección de productos, el método de costeo, si era promedio, si era PEPS y demás. Muy bien. Después tenemos los costos definidos por plantilla. Esta opción se refiere a que cada costo que manejemos dentro del sistema de producción va a estar definido por la plantilla que nosotros vayamos a generar, ¿sí? Con nuestra orden de producción.
Bien, en este caso, pues bueno, vamos a elegir el de costos definidos por plantilla, ¿sí? Y a un costado tenemos el prorrateo de gastos indirectos. Y bueno, pues ahí en esta parte vamos a definir, ¿sí? Cómo es que nosotros deseamos trabajarlo. Si nosotros lo activamos, ¿sí? En la parte de abajo tenemos el tipo de prorrateo, por lo cual vamos a tener que trabajar, por ejemplo, sobre unidades terminadas, unidades a producir, materia prima, cantidad de mano de obra, importe de la mano de obra, que en este caso, bueno, vamos a manejar el que nos indica de unidades terminadas. Muy bien, y el insumo base para el prorrateo, este también lo vamos a dejar pendiente, ¿sí? Ya que lo vamos a tener que definir previamente para poderlo asignar dentro de esta parte, así como dejamos pendiente la asignación de los documentos en la sección de generales. También vamos a tener que asignar este insumo base. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la sección correspondiente de conexión. En esta sección de conexión, lo que vamos a hacer es, vamos a tener que realizar aquí el enlace correspondiente con nuestra base de datos del sistema administrador. Bien, ahora, es muy importante comentar que para poder realizar esta asignación, previamente se tiene que registrar el ID o se tiene que registrar, mejor dicho, nuestra empresa dentro del sistema de administrador C2K. Bien, una vez que ya se tiene registrada, pues bueno, vamos a tener que obtener, ¿sí? Esta información del ID empresa, el servidor y el puerto. Esto es lo que a nosotros nos va a permitir realizar esta conexión. Bien, para poder continuar con el proceso de configuración de esta pestaña, vamos a realizar una consulta de forma directa en el sistema de administrador. Como se les comentó anteriormente, es importante que la empresa de administrador ya se encuentre registrada para poder colocar los datos que aquí nos solicitan. Vamos a abrir nuestro sistema de administrador y en nuestro sistema de administrador ustedes ahí pueden ver un grupo de trabajo que se llama producción. Para poder obtener los datos necesarios nos vamos a ir a la sección que está del lado izquierdo que dice configuración de empresas. Al darle un clic nosotros vamos a ver precisamente esta ventana donde vamos a poder consultar la IP, el puerto y el ID de empresa. Muy bien, voy a seleccionar esta sección de producción y aquí en producción vamos a visualizar el dato del hostname, del puerto y de la base de datos. Muy bien, que son los datos que nos está solicitando el sistema de producción. Aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar yo el número 9, ¿sí? En el servidor de datos, que es lo equivalente a hostname o IP del servidor, va a ser esta IP la que yo voy a utilizar para poder conectarme a mi base de datos. Y por último, el puerto. El puerto va a corresponder al servidor administrador. Muy bien, recuerden, este puerto nosotros lo tenemos con el componente, ¿sí? Servidor administrador. Y aquí el puerto me está indicando que es el 8082. Ese es el dato que yo voy a colocar. Muy bien, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí 8082. Muy bien, y esa es la información que nosotros vamos a colocar para poder trabajar en sincronía con nuestro sistema de producción y administrador. Vamos a continuar en la pestaña de otros. En esta pestaña de otros vamos a encontrar la sección de respaldo automático. Muy bien. Dentro de esta pestaña de respaldo automático, ¿sí?
Vamos a poder programar nuestro respaldo según la frecuencia. Si nosotros pulsamos la punta de la flecha, ¿sí? Vamos a encontrar una serie de opciones para que nosotros podamos elegir cuándo generar ese respaldo automático. Así como nosotros podemos elegir la frecuencia, también podemos indicar la hora y los minutos en que se va a llevar a cabo ese respaldo. Por último, ¿sí? Si es un sistema en red, nosotros podemos definir qué usuario es el que va a realizar ese respaldo. Ahora, lo que vamos a realizar en la parte de abajo es el directorio. El directorio es para que el sistema pueda guardar ese respaldo automático. Ustedes lo pueden definir en sus documentos, lo pueden definir en su escritorio, lo pueden definir en una carpeta de red. ¿Sí? Todo es en base a la necesidad que ustedes requieran como empresa. Bien, una vez definido el directorio, definidos tanto la frecuencia como la hora y los minutos, incluso el usuario, ¿sí? Nosotros con esto, ¿sí? Finalizamos la definición de parámetros de la empresa. Y ahora sí, podemos registrar nuestra empresa pulsando la paloma verde para poder registrar nuestra empresa dentro de nuestro sistema. Recuerden que quedaron pendientes algunos datos que posteriormente vamos a regresar a los parámetros de la empresa para poder definir.